Buenas tardes, Inés. Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Inés Larrea. Inés es arquitecto superior. Estuvo unos cuantos años trabajando en diseño de tiendas y después en estrategia de negocio para marcas textiles. En 2016 emprendió por primera vez con una empresa que se dedicaba a promocionar diseñadores emergentes. No fue bien, lamentablemente, así que volvió a trabajar por cuenta ajena y bueno, se ha embarcado ahora en otro proyecto, en otra empresa de nueva creación, esta vez de la mano de tu padre, ¿verdad? Sí, así es. Es como digo yo, el líder tecnológico del proyecto, y soy yo la líder en la parte de negocio. Y bueno, y formamos un tándem que yo creo que funciona muy bien, que nos costó, sobre todo al inicio, ¿no? Como padre y hija, entendernos como profesionales, pero que a día de hoy funciona muy bien que está permitiendo pues, hacer que la empresa crezca y que vaya más. Bueno, qué es lo que habéis creado exactamente? Cuéntanos un poco, Inés. Sí, bueno, nosotros nos dedicamos al tratamiento de aguas residuales y dentro de lo que son todas las tecnologías que intervienen en el proceso del tratamiento de un agua residual, estamos especializados en el tratamiento biológico, que es el que se encarga de eliminar la materia orgánica, el nitrógeno y el fósforo que están disueltos en el agua. Es el tratamiento, me atrevería a decir, más complejo que hay dentro de todo un proceso de depuración y esa es la razón por la que pues, tenemos muy pocos competidores en el mundo, ¿no? Hay 6 competidores realmente que hagan lo mismo que hacemos nosotros. Entonces, dentro de lo que son los tratamientos biológicos, hay... ¿6 en todo el mundo? Sí, hay un gigante francés muy conocido que se llama Veolia, un otro competidor israelí que se llama Quaise, un alemán que se llama Mutac y luego hay 3 competidores americanos. Te había cortado. ¿Qué es lo que estáis haciendo exactamente? ¿Cómo os Sí, diferenciáis de los competidores? ahí voy. Entonces, dentro de lo que es el tratamiento biológico hay diferentes tecnologías. Hay tecnologías convencionales y, como en todo, hay tecnologías innovadoras. Dentro de las tecnologías innovadoras, que son las que vienen a optimizar el tratamiento biológico, hay un tipo que es el tratamiento con lecho móvil. Esto básicamente en lo que consiste es en disponer de unos soportes en el agua para que sobre ellos crezcan bacterias que con su crecimiento son las que consumen ese carbono, ese nitrógeno y fósforo disueltos en el agua. Entonces nosotros lo que hemos hecho es desarrollar esos soportes que he mencionado, esos lechos móviles que se mueven dentro del agua. Hemos hecho un diseño propio que está protegido a nivel de propiedad intelectual y que tiene una capacidad de tener mayor concentración de bacterias que los de la competencia. Eso por un lado. Y si bien eso es importante, pero no fundamental, lo que sí que lo son otros 2 temas en los que nosotros hemos innovado. Uno es cómo dimensionamos las plantas, es decir, cómo calculamos qué cantidad de esos soportes hay que calcular y cómo generamos las condiciones óptimas para que las bacterias crezcan, porque si tú consigues que esas condiciones sean óptimas y que las bacterias crezcan lo más rápido posible, tu capacidad de tratamiento es mucho más alta. Entonces, nosotros hemos desarrollado un simulador propio basado en ecuaciones matemáticas que hemos desarrollado internamente y que con eso conseguimos optimizar los dimensionamientos respecto a la competencia en torno a un 20%. Es variable, pero podríamos decir que de media es un 20%. Y eso por un lado, y por otro lado lo que decía es el consumo energético, ¿no? Todas estas tecnologías, bueno, las bacterias como tal necesitan oxígeno para crecer, como cualquier ser vivo. Entonces, todas estas tecnologías requieren de meter aire en los sistemas con un consumo energético muy importante que puede rondar en torno al 15-20% de todos los costes operativos de una depuradora, ¿no? Que puede ser casi tanto como el personal. Entonces, lo que estamos trabajando muy profundamente es en reducir ese consumo energético y lo estamos consiguiendo con controles automáticos de nuestras propias tecnologías que no dependan, digamos, del operario y también controlando las reacciones bioquímicas que se dan en el propio proceso para que consuman menos oxígeno. Es muy técnico, por eso he intentado explicarlo de la forma más comprensible posible. Sí, sí. Bueno, por resumirlo, hay unas bacterias que se comen las materias orgánicas que están en el agua. Entiendo que son aguas residuales o aguas Sí.
Sí, sí, residuales siempre. Esa materia orgánica está formada por fósforo y por otra cosa más que también has comentado que ya me he olvidado. No hay materia orgánica, nitrógeno y fósforo, las tres cosas. Vale. Entonces, las bacterias con las que trabajáis consumen esas tres sustancias, ¿no? Eso es. Se alimentan de ello. Y Sí, por decirlo de alguna manera, sí. al alimentarse de ello lo eliminan. Eso es. Por eso es interesante, por eso hay que aplicarlo en todas las plantas de depuración de aguas. Entonces, hay varias tecnologías en el mundo y vosotros habéis desarrollado una que tiene unas Sí, ventajas que son las que has comentado. exacto. ¿Desventajas tiene alguna? El consumo energético. Que es mayor. No es mayor, es tan alto como el de una tecnología convencional, pero no hay tampoco ninguna tecnología que sea capaz realmente de reducir el consumo energético notablemente. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es simplemente respecto a nuestra competencia, avanzar en ciertas cuestiones que son las que ya he mencionado, de los controles automáticos y ese control de las reacciones bioquímicas y algún elemento más para reducir el consumo energético respecto a otros tecnólogos de leche móvil. Pero entonces, en consumo energético también estáis por encima de la competencia. No, estamos a la par. A La par o por debajo. Si estáis por debajo, estáis mejor que ellos. Sí, pero depende de muchas cosas. Pero, o sea, desde luego, lo que sí que puedo asegurar es que nosotros estamos innovando en aspectos en los que ellos no. Pero eso quiero decir que no es una desventaja, sino que en todo caso sería una ventaja a vuestro favor. Respecto a los otros competidores que hay que hacen leche móvil, sí. Vale. Respecto a en el sector de los tratamientos biológicos como tal, pues es de lo peor que puede haber. Sí. Vale, entonces sería una desventaja respecto a los que no utilizan leche móvil, respecto a los que utilizan otras tecnologías. Es que hay muchas tecnologías de muy distintos tipos, entonces estaría generalizando mucho, pero se podría generalizar. Sí, como, o sea, si hay algo que le dé mala fama al lecho móvil es su consumo energético, sí. ¿El lecho móvil qué es exactamente? Porque has dicho que es una especie de soporte que se coloca en el agua, pero ¿eso qué es? ¿Como un palo? ¿Como un hierro? Pues creo, mira, así por hacernos una idea, para hacerlo más sencillo, juraría que tengo aquí uno. Un momento, perdón, ya, así. Lo llevas ahí en el bolso. Las cosas en el bolso junto con otras cosas. Siempre llevo alguno conmigo, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Un momento. Puede surgir un cliente en cualquier situación, ¿no? Bueno, lo tenéis en nuestra web también. Vale. Si enfoca bien. Vale. Pero esto es un lecho móvil que puede parecer muy grande, realmente son 35 milímetros, o sea, 3 centímetros y medio de diámetro. Y bueno, lo fabricamos en 3 diámetros distintos en realidad, pero aquí lo que ocurre es que en todas estas celdas que se pueden ver en el vídeo, en esas paredes de las celdas, porque esto tiene un grosor, es donde crecen las bacterias en forma de biopelícula y por tanto la mayor superficie de biopelícula que puedas meter en un metro cúbico es lo que le da mayor capacidad de tratamiento al sistema, junto con esas condiciones óptimas que mencionaba antes, que al final lo que hacen es que esas bacterias, además de tener mucha superficie sobre la que crecer, crecen más rápido. Y así es como le das mayor capacidad de tratamiento a la solución. Y por tanto, si tú para tratar el mismo caudal tardas menos tiempo, el tamaño de reactor que necesitas es menos. Entiendo. Y lo que está patentado es eso, esa cosita que nos has enseñado. Es el diseño, este diseño. Y luego el simulador que utilizamos es secreto industrial. Vale, o sea, las dos cosas, tanto el simulador que has comentado para diseñar dimensionar las plantas, que entiendo que dependerá, por ejemplo, del volumen de agua que hay que tratar, evidentemente será una de las variables. Sí, no, por supuesto está el volumen, pero luego en general lo más importante es la concentración de contaminantes que tiene. Cuánto tiene de carbono, cuánto tiene de nitrógeno y cuánto tiene de fósforo, siendo el nitrógeno lo más complicado de eliminar. Y donde además la directiva europea, por ejemplo, está poniendo claramente el foco, ¿no? Todo esto que se habla de que los acuíferos están contaminados y demás, siempre son nitratos, o sea, es el nitrógeno lo más dañino. Y es lo que genera eutrofización. La eutrofización es un proceso por el cual
crecen muchas algas por la presencia de nitrógeno en el agua. Y de tal manera que esas algas lo que hacen es consumir el oxígeno disponible en el agua y no lo dejan disponible para los peces, y por eso se dan casos como lo que ocurre en el Mar Menor, ¿no? Cuando todo el nitrógeno que viene de la actividad agraria llega a los ríos, crecen muchas algas, y esas algas dejan sin oxígeno a los peces. Ya. Y entonces, esa concentración de sustancias a eliminar, ¿de qué depende? De la actividad correspondiente, o sea, puede ser de la propia actividad humana, o sea, de lo que generamos en nuestras casas, pues cuando vamos al baño o cuando echamos por el fregadero o lo que sea, y en las industrias de sus propios procesos productivos. Vale, porque claro, cuando hablamos de aguas residuales pensamos siempre en casas, pero muchas veces hay fábricas también que están vertiendo. Muchísimas, sí. Hay muchos sectores industriales. Claro. Muchas veces hay variabilidad de casos, en el sentido de que hay empresas industriales que cuyos vertidos, pagando un canon que se llama, acaban llegando a una depuradora municipal de la zona, pero ellos pagan ese canon por el extra, ¿no?, de tratamiento que tiene que asumir esa depuradora, o empresas industriales que tienen la depuradora dentro de su proceso de fabricación, que además es lo que tiene más lógica, y por lo que es fundamental que se tomen ese proceso de depuración o de tratamiento de aguas como un proceso más de toda su cadena de producción, porque si son capaces de tener una solución que sea que les consuma menos espacio y por tanto tengan más espacio disponible para fabricar, o que les consuma menos energía y por tanto reduzca sus costes operativos, o que reduzca con el control automático la dedicación de un operario y por tanto se ahorren costes a nivel de personal, pues les hará más competitivas. Sí. Bueno, decíamos antes al principio que tu padre es el inventor. Cuando pensamos en inventor, pensamos en un señor con unas probetas en un laboratorio. No sé si esa es la imagen correcta de tu padre. No, mi padre no suele estar en el laboratorio. Él tiene una base técnica muy importante, y luego pues tiene ya una edad, y entonces tiene una experiencia práctica también muy relevante, y ha dirigido muchas tesis doctorales donde todos esos doctorandos sí que estaban en el laboratorio y demás, y alguna prueba en laboratorio sí que ha hecho, pero ahora todos sus diseños ya parten más de ese binomio de conocimiento y experiencia, ¿no? Y luego, una vez eso se prueba a una escala muy pequeñita en laboratorio, el resto del equipo es quien va poniendo todo eso en práctica, ¿no? Y se van desarrollando las tecnologías. En el caso del lecho móvil, como es una tecnología que ya él y el equipo que tiene controlaban bastante bien, no se ha tenido que pasar por ese proceso, pero sí que estamos desarrollando otras tecnologías que tenemos en TRL3 de 3 a 5, que sí que tenemos plantas piloto y con laboratorio y todo lo que podemos imaginar. ¿Y cómo le surge esta idea? O sea, ¿cuál es un poco la génesis? ¿Él estaba trabajando ya en depuración de aguas? Sí, él ha dedicado toda su vida a la investigación sobre tratamientos biológicos de aguas residuales. Fue el introductor de la tecnología con lecho móvil en España, de otros tecnólogos, y la verdad es que me atrevería a decir que es el mayor experto que hay de tecnologías con lecho móvil a nivel nacional. Entonces, él cuando se prejubila, lo que hacía antes, pues a través del centro de investigación en el que trabajaba, pues le empiezan a contratar consultoría a él directamente, y él empieza a ver ya más de cerca unas deficiencias en los modelos de dimensionamiento de las plantas, de operación de las plantas y de falta de eficiencia en la propia tecnología, que contrastaba con lo que él creía que se podía llegar a hacer. Y entonces fue ahí cuando dijo, pues igual tengo que crear una tecnología propia que solvente todo esto que veo que se está haciendo mal o que se está haciendo de forma deficiente, ¿no? Y esto te lo contó en una comida familiar y tú que eres la emprendedora le dijiste, esto es lo que se llama una oportunidad de negocio, ¿no? Realmente no fue así, ¿eh? Realmente dio la casualidad de que estaba en contacto con un ex doctorando suyo que también se especializa en lecho móvil, y también estuvo en contacto con un socio de la empresa que empezó a ayudarle a
a desarrollar el propio diseño del lecho móvil y demás. Y ya cuando pues, ya tenían ese diseño y tal, y empezaron a presentar la solución a potenciales clientes y eso empezó a mostrar interés, ¿no? Pues ahí fue cuando le dije, oye, yo creo que esto le tienes que dar, o sea, tenéis que montar una empresa de esto como Dios manda y tal y cual, y que tenga recursos para poder crecer y para poder acometer los proyectos, sobre todo porque nuestros proyectos son de grandes volúmenes, y ahí es cuando ya sí que me metí. Pero ya te digo, con la mera intención de ayudar, de ayudar. Sí. Y porque él, claro, es una persona que ha estado toda su vida investigando, lo suyo es la investigación, lo suyo es el desarrollo de tecnologías, de productos, pero no es el llevarlo al mercado, que es un mundo muy distinto, ¿no? Eso es lo que tradicionalmente se piensa, o es el 90%, o no sé si un porcentaje mayor de la gente que se dedica a investigación. Pero mi padre siempre ha tenido una aplicación práctica muy importante. Él en ese sentido podríamos decir que es un poco rara avis en cuanto a que siempre lo que le ha gustado es todo aquello que probaba de alguna manera mediante un piloto o con algún cliente o lo que sea, poder llevarlo a la realidad. Entonces, sí que tiene toda esa parte de experiencia práctica, por suerte para Cínico. Quizás eso explica por qué se especializó en esa materia que es tan aplicable en la realidad, ¿no? Exacto, exacto. Y que tanto ha crecido, porque cada vez tenemos mayores exigencias en cuanto a la calidad de las aguas y demás, ¿no? Sí, no, es exactamente así. De hecho, él, como te digo, pues, ha participado en numerosos proyectos a nivel de diseño de plantas, ¿no? De los procesos biológicos de plantas. Él participó, por ejemplo, en el diseño de la planta de Galindo en Bilbao, que en su momento era la más grande de España. Él también participó en el diseño de muchas, el dimensionamiento de muchas plantas depuradoras de capitales de provincia por toda España. Entonces, sí, ha estado siempre muy cerca de la parte práctica. O sea, que le llamaban las empresas que estaban diseñando las plantas para contar con como consultor, su sabiduría a la hora de dimensionarlas y de ver qué tecnologías emplear. Sí, y además lo que he mencionado antes, que nos diferencia a nivel de dimensionamiento, que es la simulación matemática, él ha sido el introductor o el promotor a nivel europeo y si no mundial de la simulación matemática para dimensionamiento. No es algo que lo hagan el resto de empresas, por ejemplo, competidoras. Sabemos que hay empresas competidoras que trabajan con Excel o que trabajan con simuladores comerciales y por eso es muy importante de cara a nuestra diferenciación. Sí. Muy bien. Entonces, una cosa, ¿la protección del simulador la habéis hecho con patente? Es una pregunta un poco técnica. No, pero la razón es porque el simulador siempre está en constante proceso de mejora y calibración, ¿no? Ahora mismo estamos en un 95-98%, según el proyecto, pues la idea es poder llegar al 99%, ¿no? Nunca vamos a hacer una simulación perfecta, pero poder calibrarlo de manera óptima hasta que, entiendo lleguemos que la protección es el secreto en realidad. Exacto, eso es lo que te decía antes, que para la simulación tenemos un secreto. Y bueno, hemos hablado ya de tu padre un poquito. Tú que eres, bueno, siendo hija de un inventor, supongo que nunca habrás estado ajena a la ciencia, ¿no? Pues bueno, lo que soy es una persona totalmente de ciencias, suelo decir. O sea, toda mi familia por parte de padres son ingenieros o un 90%. Yo podría haber sido ingeniera perfectamente con la peculiaridad de que nací zurda, como digo yo, y creativa, y entonces por eso hice arquitectura, pero sí es cierto que todo lo que es física, matemáticas, química, todo eso se me ha dado muy bien. Entonces, aunque no tengo un conocimiento profundo, primero porque es muy complejo y segundo porque necesitaría mucho tiempo, sí tengo facilidad para entender. Sí. ¿Y cómo ha sido el aterrizaje? Porque sí que habías estado una época haciendo otro tipo de actividades. ¿Y cómo ha sido el aterrizaje en una startup tan tecnológica? Pues no sé. Más fácil, sí. No diría que ha sido complejo. Realmente luego, una vez que has emprendido y que estás en la parte de estrategia de negocio, entre comillas, lo mismo te da que sean pantalones que sean plantas depuradoras, ¿no? Con todas las diferencias.
Pero yo a lo que me dedico es junto con el punto de vista más de conocimiento de mercado y técnico de mi padre y otras personas que hay en el equipo, pues a establecer la estrategia más económica y de gestión, ¿no? Y la verdad es que no me ha resultado complicado, por suerte. Sí, sí. Bueno, eso es un titular muy bueno lo que me acabas de decir, que lo sepas. No sé, no sé. Em, bueno, evidentemente con las distancias que has establecido. Luego, la relación familiar que tenéis, ¿eso plantea alguna dificultad? Inicialmente sí. O sea, inicialmente una cosa es tener a tu padre y otra cosa es trabajar con tu padre. Y no nos conocíamos trabajando juntos. Entonces, eso al inicio supuso mucho roce y luego también es cierto que mi padre ha sido una persona que ha mandado toda su vida. Entonces, de repente que venga su hija a mandarle a él, pues no es lo más normal. Entonces ahí sí que tuvimos bastantes discusiones porque él tendía a mandar, ¿no? Incluso a meterse en ámbitos en los que no sabía y que decía cosas pues más por sentido común que por conocimiento. Y ahí sí que tuvimos pues, discusiones importantes de cara a, oye, si yo soy la CEO y yo te ayudo en esto, aquí mando. O sea, tú me podrás dar tus puntos de vista y tal, pero si yo por una cuestión de estrategia de negocio o de viabilidad económica no lo veo, no se hace. Punto. ¿No? Y ahí sí que tuvimos, pues, sobre todo al principio, discusiones importantes, pero es verdad que una vez que entendimos cómo trabajamos, encontramos las vías de comunicación adecuadas, establecimos reuniones cada cierto, nos reunimos prácticamente todas las mañanas para ver cosas y tal, pues ya la verdad es que ya prácticamente no discutimos, por suerte. Y bueno, ¿qué tal la acogida? Vamos a hablar de la parte más comercial, que es la que tú Sí, llevas 100%. sí. ¿Qué tal acogida ha tenido esto en el mercado? Pues la verdad es que muy buena, estamos muy contentos, pero también es cierto que el tener a mi padre en la empresa es fundamental. Él tiene marca a nivel nacional, el equipo que tiene además es muy bueno, que está aprendiendo de él a pasos agigantados, evidentemente, y entonces pues la acogida que estamos teniendo es muy positiva. Siempre se puede pedir más, por supuesto, y cuando no tienes referencias de plantas ejecutadas es difícil, pero hay gente que por confianza en él nos ha dado oportunidades que si no hubiese sido muy difícil tener. Entonces, pues en ese sentido estamos muy contentos. La verdad es que ahora incluso agobiados de la cantidad de trabajo que tenemos, pero oye, que todo sea eso, sin llegar a morir de éxito, por supuesto, ¿no? Asegurándote de que tienes todos los recursos necesarios para atender bien al cliente y que económicamente sea viable, pero no nos podemos quejar en absoluto. Porque ¿cuántos sois ya, Inés? 13. 13 personas. Entiendo que salvo tú, todos son Sí. técnicos en el sentido de lo que tú llamas el equipo de tu padre, ¿o no? No, no. Al principio sí, pero ahora digamos que tengo una persona que me ayuda con la parte financiera y de personas. Hay 2 personas en el equipo comercial y todo lo demás sí que son equipos técnicos, pero parte es de la parte de proceso biológico y parte es de ejecución de proyectos, de ingeniería y de alineación. Vale, y la parte del equipo de tu padre, lo que has llamado así, Sí. porque ellos estaban en el centro donde trabajaba tu padre hasta que se O prejubiló. han pasado por ahí, han sido doctorandos suyos o doctorandos de compañeros y han Entiendo que, trabajado con simulación matemática, han trabajado con biopelícula y ya saben de lo que hablan. entiendo que ahí se ha quedado con lo mejorcito que conocía, claro. Eh, O con lo que ha podido, claro. no lo sé, bueno, también son cosas que surgen, ¿no? Y que de repente pues alguien pues está fuera y quiere volver, o de repente piensas en alguien que puede encajar y le encaja, ¿no? Bueno, pues son un cúmulo de circunstancias. Vale. ¿Me puedes dar un momento, José? Porque me estoy quedando sin batería. Preguntas. Inés, ¿y los clientes que estáis captando son plantas nuevas, son plantas viejas que se están reconvirtiendo? ¿Cuál es un poco la tipología? En países desarrollados o zonas económicas desarrolladas como puede ser Europa, podríamos decir que el 80% de nuestro negocio son remodelaciones y el 20% plantas nuevas. Esto tiene que ver con que, por ejemplo, en Europa la Comunidad Europea ha obligado o ha puesto el foco hasta ahora en grandes municipios, hasta
hasta 20.000, 10.000, 20.000 habitantes y todas las grandes industrias. Lo que queda por hacer son los municipios más pequeños, que es donde ahora está poniendo el foco como es. Pero también es cierto que como una nueva directiva va a bajar los límites de vertido del nitrógeno de 10 miligramos litro a 6 miligramos litro, eso va a obligar a que muchísimas plantas existentes hoy tengan que ser remodeladas, para lo cual nuestra tecnología es óptima para que puedan cumplir con esos nuevos requisitos. Ajá, vale. Y estamos hablando de las plantas, has hablado de Europa, quiere decir que habéis Sí. salido ya fuera de España, ¿verdad? Sí. Bueno, me habías dicho que tu padre era una referencia a nivel de España, pero fuera no le conocen sí, tanto. No le conocen tanto. Él sí que ha sido chairman en congresos internacionales organizados por la International Water Association y demás, y sobre todo en gente de su edad sí que es una persona, ¿no? De su generación sí que es una persona reconocida. Pero en la gente igual ya más joven que puede estar en los equipos comerciales o de dirección técnica de las ingenierías, ¿no? Que hay en otros países, pues igual no tanto. Como es normal. Sin embargo, al final en nuestro sector lo que te da credibilidad es que tengas referencias funcionales. Si nosotros tenemos la suerte de poder hacer plantas en España, además con ingenierías de las más reconocidas de todo el mundo, pues eso ya es un sello de fiabilidad de cara a ingenierías extranjeras. Y hemos estado efectivamente en congresos internacionales y la verdad es que pues que la receptividad ha sido muy buena. Todos se preguntan por las referencias, pero bueno, por suerte ya vamos teniendo. Y luego sí que es cierto que pues recientemente hemos lanzado una tecnología que nadie tiene en el mundo. Es que es lo que hacemos en lecho móvil, pero en vez de, ¿cómo decirlo? O sea, el lecho móvil, cualquier tratamiento biológico, cuando las bacterias crecen y demás, acaban generando como un fanguillo que si dejas el reactor sin aire y sin nada, decanta por su propio peso en el reactor. Entonces, después del tratamiento biológico se pone un decantador precisamente para separar el agua depurada de esos sólidos que se generan, ¿no? Lo que pasa es que esos decantadores ocupan mucho sitio. Entonces, existe una tecnología que es secuencial, es decir, que hace la decantación en el mismo reactor que el biológico y que así evitas el espacio consumido por el decantador, pero nunca se había hecho con leche y nosotros hemos sido los primeros. Entonces, detalles como esos dan evidencia a las ingenierías de que tienes conocimiento suficiente como para hacer las cosas de forma innovadora. Y yo creo que es lo que nos está ayudando a eso, a tener muy buena receptividad. ¿Y qué porcentaje estáis ya facturando fuera de España? No, todavía no. Ahora estamos en proceso de oferta. Nuestros procesos de venta son lentos, entonces estamos en procesos de oferta para diferentes países, la verdad es que muy variados, fuera de España, pero todavía no tenemos ningún proyecto firmado. Es decir, hemos ofertado para Estados Unidos, para Reino Unido, para Turquía, para Rumanía, para Italia, estoy diciéndote un poco para Francia, estamos en contacto también con Portugal, para México, para Perú, pero sí, pero tenemos claro, aunque suene todo así como muy rimbombante, nosotros tenemos que ir especializándonos por mercados precisamente por el tema este de las referencias, ¿no? No es tan relevante que si la referencia está en España, en Italia o en México, pero de cara a que el potencial cliente lo vaya a ver, pues es una ayuda, ¿no? Y de cara a que tengas equipos comerciales que puedan ir a visitar, y de ejecución de proyectos que puedan ir a visitar las plantas y demás, pues cuanto más concentrada podamos tener nuestra actividad en ciertos mercados, pues... Muy bien. Pues nada, Inés, yo creo que nos has hecho un recorrido bastante completo de lo que estáis haciendo. Solo me queda felicitarte por el premio que lograsteis hace... bueno. Que es un mes premio, más o menos, sí. Ese premio traducido así para algo que la gente entienda, yo diría que es el premio a la mejor startup de Euskadi. Sí, yo diría que a nivel de emprendimiento tal vez sean los premios de mayor reconocimiento que pueda haber a nivel nacional, ¿no? Y que tienen esa primera fase de ganadores por comunidades autónomas y sí, eso es... Efectivamente, ahora viene a ganar a nivel
de A nivel España. nacional, sí, es curioso porque, bueno, y me parece muy bien, o sea, nosotros no hemos pasado a la final, pero también tiene su sentido, porque la verdad es que cuando nosotros hicimos la aplicación no estábamos en el mismo momento, o sea, yo no podía vender la empresa igual que la puedo contar ahora porque hemos evolucionado mucho en los meses que han pasado, ¿no? En los últimos 6 meses. Entonces, la verdad es que la representante que ha ido, una de las finalistas en representación del País Vasco, es la que quedó segunda en el País Vasco y que tiene un proyectazo y oye, ojalá es H2Site, que hacen que son transportadores, por decirlo de alguna manera, de hidrógeno y son capaces de generar hidrógeno en el sitio y a mí me parece un proyectazo tremendo. Así que les deseo toda la suerte. Sí, hablamos ya con este proyecto hace un año aproximadamente. Mira. Nada, muchísimas gracias, Inés, y mucha suerte con todos estos proyectos que tenéis y que no pare la depuración. No, bueno, gracias a vosotros. La verdad es que creo que estamos en un buen momento porque se está empezando ya a hablar del agua y creo que, por suerte o por desgracia, vamos a hablar mucho de ella en los próximos años y nada, esperamos poder estar ahí pues para solucionarlo lo mejor posible y lo más barato posible, lo que nos importa a todos. Yo diría que por suerte, porque que el agua sea limpia es bueno para todos. No, digo por suerte o por desgracia, porque hay una desgracia que es la escasez del agua y cómo el cambio climático está afectando a cómo se distribuye el agua por el mundo, ¿no? Vale. Y eso, pues, es más malo que bueno, diría yo. Esa parte pero bueno, a nosotros no nos viene mal en realidad, pero lo dicho, sí que se va a hablar mucho del agua y nosotros estaremos ahí para ayudar a todos. Muy bien, gracias, Inés. A ti, José, encantada, gracias.